Pues la iglesia nuestra empezó en la casa de Rui Nelly, aunque cuando empezó en la casa de ellos ya teníamos un tiempo reuniéndonos en su casa, pero formalmente la iglesia empezó cuando vinieron los hermanos, el pastor que estaba de cobertura de nosotros, que era la iglesia, es la iglesia del Señor, y ahí empezó porque estuvimos orando. Este hermano Víctor Toranzo empezó a llegar aquí por orar por las personas que se invitaban en la casa de Rui Nelly, debido a que Nelly había sido ministrada por él y por otro hermano cubano en San Antonio, y ella tuvo una liberación muy rotunda, muy efectiva, y estaba admirada de todo el cambio que había tenido en su vida. Y entonces, debido a eso, invitó al hermano Toranzo a que viniera acá a Monterrey para que compartiera a su familia o amistades. Y con la que tenía conexión más que nada aquí en Monterrey es con Leti, mi esposa. Asistíamos a la iglesia bautista desde hacía muchos años, pero el bautismo del Espíritu Santo y las revelaciones del Espíritu no lo recibimos ahí, sino que nos congregábamos con un grupo de hermanos llenos del Espíritu fuera de la iglesia, que eran de diferentes denominaciones y que dirigía Roger Wolcott, del cual nos hicimos muy amigos. Estando en nuestra casa, en una reunión de oración el miércoles, se tocó el tema de cómo, pues que ya no cabíamos, estaba creciendo el grupo, empezamos 6 matrimonios que salimos de la iglesia bautista, que ellos también tenían en sí la credibilidad y la confianza de tener los dones del Espíritu Santo. Esos 6 matrimonios nos siguieron porque le habíamos dicho al hermano Toranzo que queríamos salir de la iglesia bautista porque no nos sentíamos a gusto, que estábamos siendo alimentados y que sentíamos como que había un vacío. Y él nos dijo, no se salgan hasta que el Señor les hable. ¿Y cómo surgió que el Señor nos habló? Resulta que ahí me llamaron la atención principalmente el pastor, pero todos los demás intervinieron, de que decía que yo no debería estar reuniéndome y que no debería estar guiando a otras personas para que se reunieran ahí en la casa de Rui Nelly. Y me llamaron la atención y yo les comenté, pues nos reunimos porque se habla de los dones del Espíritu Santo, lo que habla la palabra de Dios. Y entonces me llamaron en ese aspecto la atención porque decía, algunos de ellos, médicos y profesionistas, decía, eso ya pasó a la historia, ya estamos en nueva época en el sentido de lo que tiene que ver con la ciencia. Eso ya pasó, no tiene los dones del Espíritu Santo, de la sanidad. Teníamos en cuenta, nosotros habíamos visto varias experiencias de salud y de respuesta rápida en la oración. Leti había participado en liberación, por eso entendía a Nelly. Y entonces todos esos dones del Espíritu Santo no lo creían en la iglesia bautista. Entonces, pues salí de ahí de la iglesia pues un poquito triste porque no me comprendían lo que yo les había mencionado o lo que la Biblia dice. Resulta que el miércoles siguiente, después de ese domingo de reunión extraordinaria de los diáconos, yo estaba trabajando en una constructora y llevaba el diésel a las máquinas. Pues me puse a leer la Biblia y yo siempre traía un Nuevo Testamento y me puse a leer el Nuevo Testamento y estaba leyendo Tito. Y entonces cuando yo estaba leyendo eso, el Señor me dijo, yo sentí la voz de Él que me dijo, yo no quiero que haya división en el cuerpo de Cristo, en mi iglesia. Y yo te hago saber que tú salgas de la iglesia, que vayas a dar gracias por las enseñanzas y por lo que aprendiste dentro de la iglesia bautista, pero no quiero que reclames nada ni que tengas en cuenta ciertas cosas en contra. Más bien, yo quiero la unidad. Ve y despídete para que haya esa unidad y agradece. Es todo lo que yo te digo. Eso me dijo a mí el Señor. Y le hablo a mi esposa para decirle, el Señor me acaba de hablar sobre este asunto, que nos despidamos de la iglesia, y como era miércoles, vamos a despedirnos hoy mismo.
Yo estaba en ese momento despidiéndonos de la iglesia, que el Señor nos había dicho que dejáramos la iglesia, que nos despidiéramos y que el Señor quería que hubiera unidad. No tenemos nada que reclamar. Les amamos, queremos hacer la voluntad de Dios y ese es el motivo por el cual nos despedimos. Y inmediatamente nos comunicamos con el hermano Toranzo para que él nos dirigiera y él, bueno, se sorprendió. La maravilla es que el Señor confirma y Él nos dice, nos habla y nos dirige, nos dice y nos conduce a hacer lo que Él desea. Y fue así el motivo que, cómo nació la iglesia, al salirnos nosotros de la iglesia bautista junto con otros hermanos que nos siguieron. No hicimos labor de proselitismo, al contrario, pues le digo, ustedes sigan allá, les insistimos, nosotros estamos aquí reunidos. No queríamos, como dijo el Señor, causar división, pero el Señor tenía el plan de formar ese grupo. El Señor tenía planes tremendos, mucho más altos sus pensamientos que los pensamientos de nosotros. Y estaba creciendo la iglesia a través de en ese tiempo les decíamos células, no iglesia del hogar, pero las células, había varias células, llegamos a tener más de 15, y entonces empezó a crecer la iglesia mucho, que como dije antes también, que no cabíamos en las casas de oración. Yo tenía 6, 7 años en aquel tiempo y me acuerdo que comenzamos a reunirnos en la casa de tío Rui y de tía Nelly, dicho con mucho cariño. Ellos ya están en la presencia del Señor, pero ahí fueron los inicios. Y recuerdo que le encargó la misión, la pequeña misión, que era una célula en la casa de la familia Díaz Caballero. Y ahí empezamos a crecer y empezaron a evangelizar y empezaron a llegar gente nueva y gente con problemas de salud, con problemas de todo tipo, y se empezó a llevar a cabo el verdadero evangelio. No cabíamos en las casas y ya había tenido la visión, precisamente Nelly era una de ellas. Esa noche un hermano tuvo una visión y describió la casa Y y el el templo templo. tal cual era. Entonces le dije, yo sé dónde está ese templo. Entonces nos movimos porque era a unas cuadras de la casa donde vivíamos y llegamos al templo y pusimos manos. Y fuimos a las 11 de la noche, fuimos todos juntos, hasta con los niños Levantamos cargándolos. a los niños Y de la fuimos a cama. orar por ese templo y poniendo manos que nos cedieran, porque ese templo lo veíamos que a veces tenía las puertas abiertas, pero lo veíamos solo, Vacío. era iglesia episcopal de la Sagrada Familia, y todos fuimos a imponer manos reclamando al Señor o pidiéndole al Señor que nos confirmara si era el lugar que Él tenía para reunirnos. Resulta que fue el pastor, en ese tiempo ya estaba el pastor aquí que había enviado el hermano Toranzo a hablar con las autoridades de ese templo. Yo lo acompañé, entonces solicitando que nos facilitaran el lugar para reunirnos como iglesia. Y sí, ellos fueron muy amables y nos concedieron con todo gusto, con toda gracia, de que nos reuniéramos ahí en el templo. Y entonces en ese motivo pedimos que nos facilitaran el lugar social, de reunión social, que era más pequeño, pero pedimos que ahí se reunieran y ahí estuvimos reuniéndonos en ese local, y los niños, pues como eran muchos y como estaba creciendo, los niños salían al patio a recibir la enseñanza de la escuela dominical, en la cual Leti se hacía cargo, y otras hermanas que les acompañaban, Ruth Frausto, y otros jóvenes que le acompañaban. Bueno, pues era muy tierno ver a los niños en el jardín sentados en el zacate o en las banquetas rodeados de flores y sentaditos escuchando la palabra de Dios. Como muchos niños, tuve la experiencia de tener buenas maestras como la hermana Leti, la hermana Ruth León, que en paz descanse, mi hermana. Fueron mujeres preciosas que Dios usó para muchos niños, como lo fui alguna vez. Fuimos edificados y fuimos
fue una vida construida, gracias a Dios, porque sus vidas han sido de bendición para muchas generaciones, sin duda. Posteriormente, pues anduvimos un tiempo como nómadas, porque luego fuimos a la iglesia que está en Bellavista, en una esquina, con un mezanín muy bonito. Desde ahí estábamos también acompañándolos. Y empezábamos a la 1 de la tarde a reunirnos y ahí asistían las familias y todos los hermanos que estaban asistiendo junto con nosotros. Para ese tiempo, el Señor nos había llamado al ministerio y salimos de Monterrey con nuestros hijos para estar en San Antonio preparándonos y estuvimos viviendo allá 3 años. Así que regresamos hasta el 82. 82. En el 82 estaban en Bellavista todavía y ya no cabíamos. Había urgencia de cambio. La primera semana del mes de febrero de 1981, llegué a la ciudad de Monterrey desconociendo perfectamente el país y especialmente esa ciudad. Pero fui bendecido al ser recibido por varias familias que me dieron un espacio en sus corazones y un espacio en sus hogares. También un espacio en la congregación para poder servir de una manera sencilla, pero de una manera que vino a trascender grandemente. Sí, también ya no cabíamos y entonces pues era una bodega principalmente el motivo de dónde reunirnos. No era fácil porque la gente desconfiaba de rentar a una iglesia, Sí. a una congregación, pero conseguimos una iglesia, una bodega que estaba porque ya está reconstruida, en la bodega de Emilio Carranza, casi con Avenida Colón. Cuando empezamos a asistir mi familia y yo aquí a la iglesia fue en la calle Emilio Carranza, ahí en la bodega, que es como la conocemos todos. La primera cosa que recuerdo es que ahí es donde oí música por primera vez y es donde vi músicos tocando por primera vez. Yo llegué ahí cargado, mi papá me llevaba cargando cuando entramos la primera vez a la iglesia. Fue cuando mi familia y yo recién nos habíamos convertido al evangelio. Y eso es lo primero que recuerdo. También recuerdo que la gente era muy... era un momento de alabanza muy apasionante. La música era intensa, pero también la gente adoraba con mucha intensidad. Eso es uno de los primeros recuerdos que tengo desde mi niñez más temprana. De ahí, como también habíamos crecido y tuvimos la necesidad de buscar algo más propio, y resulta que también en sueños, en el lugar donde estamos reunidos o donde estamos reuniendo ahorita la iglesia Verbo Centro, también por medio de sueños y confirmaciones, el Señor nos decía, era un terreno baldío que estaba solo aquí en Guadalupe Victoria, el 18 de marzo, y estaba abandonado, y todos nos informamos de quién es ese terreno, lo cual nos dimos con las personas que lo tenían. Y en eso, inmediatamente que se pagó ese terreno, se empezó a construir, se empezó a hacer la construcción con las promesas de los hermanos que asistíamos, aportando las donaciones o las ofrendas para construcción del templo. Yo recuerdo muy bien que hubo momentos en la construcción en que algún fin de semana, algún día festivo, nos citaban aquí y veníamos toda la gente de la iglesia, los jóvenes, e inclusive recuerdo muy bien que un tiempo estuvimos acarreando blogs desde la entrada, hicimos una mano en cadena hasta lo que iba a ser el 3er piso y después de todo ese trabajo estuvimos aquí jugando, porque todavía no era templo, al frisbee, corriendo, y tuvimos un tiempo de gran gozo por aquí. Después se produjo el cambio al nuevo edificio, lo que ahora es Verbo Centro. No recuerdo bien la fecha cuando eso ocurrió, pero bueno, también la congregación creció muchísimo. Había mucha comunidad, mucha convivencia. La cantidad de memorias que uno tiene de esa época son interminables, pero sí recuerdo que era muy característico que la gente tuviera mucho convivio entre sí. O sea, fuera después del culto, fuera entre semana, había muchas actividades. Recuerdo muy bien que nos juntábamos, el grupo de jóvenes, y empezamos con hacer obras de teatro
para la misma iglesia, para las mismas obras que teníamos aquí. Y al ver que tenía muy bonita aceptación y que ya estábamos haciendo actividades para la construcción de la iglesia, del templo, entonces se nos ocurre también juntarnos todos los jóvenes para hacer eventos que pudiéramos rentar, que la gente nos pagara, y entonces eso fuera para lo que le llamábamos pro templo. Y hacíamos shows para fiestas infantiles con el mensaje de Cristo, y todo lo que se recaudaba lo traíamos a la iglesia para pro templo, para que apoyara en todo lo que pudiéramos en eso. Sí, un testimonio muy grande para mí y para todos los jóvenes en ese momento fue en el año del 86. Íbamos a participar a una iglesia de nuestra red en Tampico, y a mí me tocó la bendición de ir en la camioneta de los instrumentos, donde iba Beto, iba también Rigo y un servidor. Y cuando yo llego le digo al pastor, pues ¿con quién me voy? Y me dice, Alfredito, ¿con quién tiras? ¿Con quién tiras? Ah, ya se, vete en la camioneta de los instrumentos con Beto y con Rigo. Y ahí fue donde comienza esta gran bendición, donde Dios ya les había hablado en particular a Beto, en particular a Rigo, que empezaran a preparar todo, porque Dios ya se los iba a llevar a su presencia. Y ellos estaban felices por eso, por esa situación. Imagínense ustedes que Dios te hable y te diga, te voy a llevar. O sea, dices tú, wow, o sea, yo quisiera ¿verdad? Que así pasara. Pero en el caso les pasó a ellos. Tuvieron la oportunidad de preparar todo, regalar sus pertenencias. No se quedaron con nada en esta tierra, aquí lo dejaron todo. Hasta su Biblia, también uno de ellos una noche antes la regaló a otro brother. A Gilberto se la dio, hasta la fecha él la tiene, la conserva. Y ese mismo día, donde ellos ya sabían que Dios ya los iba a tomar para llevarlos a su presencia, ese mismo día pasó. Tuvimos un accidente en carretera en donde ellos partieron con el Señor. Yo quedé vivo porque precisamente también unos días antes yo le había dicho al Señor, Señor, a donde quieras que yo vaya, yo voy. Tú nada más di, yo voy. Entonces esa era mi disposición, esa era la disposición de todos los jóvenes que vivíamos en ese momento tan bonito que estábamos viviendo en esa etapa de los 80. Y lo más increíble, cuando yo me acerco a ellos en el accidente, voy y los veo como manera de auxiliar o a ver qué podía hacer. Los encuentro con una sonrisa en su cara, una sonrisa como viendo lo invisible, una sonrisa como viendo a la mano del Señor que ya los estaba tomando y llevándolos a su presencia. Es algo tremendo. Recuerdo que era más o menos como el año 1986-87, cuando fue mi primer contacto aquí con la iglesia en Monterrey. El Señor nos había ministrado de una manera muy bonita en Toluca. Habíamos hecho contacto con la sede que es aquí en Monterrey, donde estaba el Instituto Bíblico. Y la razón por la que yo vine aquí a Monterrey justamente fue para estudiar y prepararme. Yo había hecho un compromiso, una decisión para prepararme como pastor para servir al Señor. Y en ese entonces la sede del Instituto Bíblico estaba aquí en Monterrey. Y al inicio cuando llegué aquí a Monterrey, me llamó la atención varias cosas que uno como nuevo en un lugar puede percibir. Y una de las cosas que me llamó la atención fue la enseñanza. Una enseñanza profética muy fuerte. Y otro elemento que me llamó mucho la atención era una camaradería, que justamente estos van a ser los talleres que vamos a abordar en esta conferencia. Una hermandad, una amistad profunda a todos los niveles, La alabanza me parece que fue también un elemento clave, una alabanza fluida, una alabanza con entendimiento, con gente también que amaba ese ministerio, que Dios tocaba, y los músicos, los cantantes, todo de alguna manera fluyendo hacia glorificar al Señor. Entonces, fueron características de ese entonces, el salir de nuestras cuatro paredes,
salíamos cada 8 días los estudiantes del Instituto Bíblico a Reynosa, a Tampico, a Ciudad Mante, al Distrito Federal, a Guadalajara, en fin. Había una actividad en ese entonces de esa magnitud, ¿verdad? Estando aquí en la construcción del templo, en ese entonces el Señor también nos hizo saber que era necesario salir de la cobertura de la iglesia del Señor, del hermano Víctor Toranzo, y el Señor nos hizo ver o nos hizo saber que la cobertura que el Señor quería para nosotros era Verbo. Así fue como estamos bajo la iglesia cristiana Verbo y nos conectamos con ellos. Ellos tenían la sede principal en Guatemala y a través de Luis Mariano, que conocía a personas como él siendo originario de Guatemala, entonces nos conectamos, estuvimos platicando con ellos y por eso tenemos ahora actualmente, pertenecemos a Iglesia Verbo. Y bueno, pues entramos en otra etapa de conocer un trabajo de equipo, de alguna manera tener una relación todavía más profunda, pero en ese trabajo de equipo, sirviendo al Señor. La iglesia dejó de ser la iglesia del Señor y pasó a ser la iglesia cristiana Verbo, como hasta hoy, y ha tenido una transformación en varios aspectos. Pero algo que podemos decir hoy, después de tantos años, es que Dios ha sido fiel con cada uno. Muchos discípulos salieron de nuestra iglesia y fueron a otros lugares del mundo, como a otros lugares de México en específico. Hay muchas congregaciones en muchos lugares. No podríamos ahora contar en un número específico cuántas personas se han convertido al Señor Jesucristo y cuántos han dedicado su vida a servir al Señor. Yo recuerdo estando desde chiquita, como hasta los 8 años, y vivir una experiencia hermosa en el tiempo de la alabanza. Recuerdo que estaba el mezanil lleno de personas, la alabanza poderosa y toda la gente danzando. Y yo veía a los músicos y era de gran bendición, yo quería estar ahí. Y es una bendición que el día de hoy pueda estar junto con ustedes alabando a nuestro Señor. Una vez estando aquí reunidos en la iglesia, también se empezó a crecer. Hubo reuniones hasta 1,200 personas en la parte baja, toda la parte de abajo, lo que ahorita hay salones, era lleno hasta atrás de sillas, Los de pasillos personas. angostitos. La gente, casi algunos se quedaban afuera. El mezanín también se ocupó, pero debido también a que estaba muy lleno, entonces optó por la decisión ya del Consejo de Ancianos, etcétera, de establecer congregaciones en diferentes lugares de la ciudad, en los puntos cardinales. Después de estar 2 años en Verbo Oriente, cuando llegamos a Monterrey, venimos aquí a Verbo Centro y en ese tiempo se formó lo que iba a ser Verbo Norte. Se despidió a los miembros que iban a ir para el área norte, que iban a conformar esa iglesia, y al tiempo se hizo también una división para los que iban a ir a formar lo que era Verbo Valle. Entonces de ahí ya surgió Verbo Centro, Verbo Oriente, después fue Verbo Norte y por último Verbo Valle, que ahora es Verbo Cumbres. Rotaron también otras congregaciones, nacieron otras congregaciones como Tampico, se abrió también la obra en Reynosa, se abrió la obra en Toluca, estuvimos yendo a Toluca, y había una congregación. Después de eso, de Toluca, pues también vinieron la iglesia de Valle Hermoso, un tiempo estuvo en Valle Hermoso, y posteriormente Ciudad Victoria. También cabe mencionar dentro de los ancianos gobernantes que han estado en la congregación de aquí de Verbo Centro y a nivel nacional, también cabe mencionar, estuvieron aquí Ricardo Giacomán como anciano gobernante, estuvo también
a nivel nacional como responsable de las iglesias de toda la República Mexicana, Jorge Vázquez. Estuvo también últimamente Alejandro Escamilla, y últimamente pues ahorita está Daniel Díaz a cargo o responsable a nivel nacional de México. Así es que esas son las congregaciones que han surgido, o en otras partes que han surgido. Cuando apenas nos movíamos de la iglesia tradicional, nunca nos hubiéramos imaginado que Dios tenía los planes de formar este ministerio de Verbo y establecerlo en Monterrey. Nunca pensamos que una reunioncita en una casita fuera a multiplicarse de tal manera que aún hay generaciones de jóvenes que antes eran niños y jóvenes y ahora están casados y que están firmes en la fe y en la palabra de Dios. Su fidelidad es grande porque han pasado ya 50 años y el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel para próximas generaciones. Después de este tiempo de estar aquí en Verbo Centro, pues lo que ha sido para mí estar aquí ha sido un tiempo de enseñanza, de crecimiento y de confianza. Enseñanza porque hemos aprendido a dejar nuestra vida en el Señor, hemos aprendido a confiar en Él, hemos aprendido mucho más de la palabra de Dios, del mover de su Espíritu Santo, y eso ha sido para mí. Y bueno, la verdad es que hablar de todo este tiempo que Dios nos ha permitido servirle, queremos decirles que, bueno, los que están hablando para ustedes en esta ocasión, aún siendo jóvenes, recibimos el reto, el llamado del Señor para servirle. Todo lo demás vendría por su gracia, por su amor, por su fidelidad que hoy estamos celebrando. Y créame que ha sido así desde nuestra juventud hasta el día de hoy, en cada momento, en los momentos más álgidos de nuestra vida, en los momentos más alegres de nuestra vida, en cualquier clase de momentos que hemos pasado, la fidelidad ha estado con nosotros, la fidelidad del Señor, oyendo su voz, sosteniéndonos en los momentos difíciles. Bueno, dándonos luz, abriendo caminos cuando no había ni por dónde avanzar, Él abriendo caminos. Así que su fidelidad hoy la celebramos con todo nuestro corazón y en el futuro sabemos que seguiremos contando con ella. No podríamos ahora contar cuánto fruto ha habido de esto, pero lo que quiero decir es que no ha sido obra de hombres, sino ha sido obra del Espíritu Santo, encendiendo corazones y llevándolos por tantos lugares para predicar el Evangelio. Su gloria proyectando desde futuras generaciones lo vemos cada día. Como decía mi esposa ahorita, han surgido de niños que estaban aquí reuniéndose y ahorita ya están ministrando en el púlpito de la enseñanza y creemos que de aquí seguirán saliendo generaciones, siervos de Dios a través de esos jóvenes que actualmente ya están casados y que tienen el sentir, el deseo de servir. Y la gloria es del Señor. Dios ha establecido eso y ha formado como un rompecabezas, formándolos cada concepto, cada paso, como un rompecabezas y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén.